Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Qué bueno que decidimos estar aquí esta noche y vamos a seguir adelante con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Vamos capítulo 1, Hebreos capítulo 1. La semana pasada estuvimos abundando, ¿verdad? En el verso 1, 2 y 3, donde estuvimos viendo cómo el autor de Hebreos trata de hacer entender a los lectores de esta carta que Cristo es mayor, superior a los profetas, que Cristo es la revelación final, ¿verdad?, de Dios. O sea, prácticamente dijimos que Dios por medio de los profetas revelaba ciertas partes de su voluntad, ciertas partes, ¿verdad?, de su ley, ciertas partes de lo que iba a suceder. Mostraba algo de poder con los profetas, pero Jesucristo es la palabra y la revelación completa y el poder completo del Señor, ¿verdad? Empezamos a ver cómo el escritor de Hebreos escribe así, verso 1, capítulo 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y dijimos que el autor da estas 7 evidencias, o sea, para afirmar que Cristo es mayor que los profetas, que Cristo es mayor, ¿verdad?, que cualquier hombre que haya hablado o que haya mostrado poder y milagros por medio de Dios. Él nos cita 7 evidencias como Cristo ahora es la última revelación, como Dios habla por medio del Hijo, ¿verdad?, en una manera culminante. En el verso 3 nos dice, en el verso 2 dice, Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Entonces vemos que Él es el heredero de todo. Y luego mediante el Hijo creó el universo, evidencia número 2, ¿verdad? El Hijo es el creador. Y luego el Hijo irradia la gloria de Dios, o sea, es la gloria de Dios mismo, evidencia 3. Y luego dice, expresa el carácter mismo de Dios, o sea, es la misma esencia del Padre, evidencia 4. Y luego, después de habernos sostiene todo con su gran poder de su palabra. Él es el sustentador, no nada más el creador, evidencia 5. Y luego dice, después de habernos limpiado nuestros pecados, Él es aquel que nos ha limpiado de pecados. Y luego, evidencia número 7, se sentó en el lugar de honor. 7 evidencias nos da el escritor de Hebreos para decirnos que Jesús es la revelación final del Padre. Y luego en el verso 4 que hoy vamos a ver, ¿verdad?, del verso 4 al 14, se lee así, dice, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. ¿Qué es lo que demuestra? Las 7 evidencias que acabamos de nombrar, ¿verdad? Que ningún profeta, ningún ángel tiene esas 7 evidencias. En la hoja pasada, ¿verdad?, ahí las tenemos. Vayan juntando sus hojitas para que puedan ir haciendo el compendio, ¿verdad?, de todo el estudio. A los que le faltan, ¿verdad?, al final del estudio, pues nada más me avisa para poder darle las primeras 2 hojas la próxima semana. Pero entonces, amados, vemos que el escritor de Hebreos está inmediatamente centrándonos en lo que es el propósito de su carta. Hablar de la superioridad de Cristo, que es lo que vamos a ver. Vamos entonces a empezar con nuestras hojas, ¿verdad?, por este lado. ¿Sí? Dice, por lo tanto, la grandeza del Hijo, hermanos, la grandeza del Hijo de Dios recibe 7 confirmaciones, son las que acabamos de ver ahorita en los versos 2 y 3. Y aunque no esté presente en estos versos, podemos deducir que posee en sí mismo todas las cualidades para ser el mediador entre Dios y los hombres. Si se fijan, aquí en estas 7 cualidades prácticamente no se menciona y Él es el mediador. Pero al ver las 7 cualidades que tiene, podemos deducir que el Hijo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es el mediador? Un mediador es aquel, ¿verdad?, que es un abogado, es aquel que intercede
entre un juez, ¿verdad?, y un acusado. Entonces, aunque aquí el escritor de Hebreos no nos menciona en las 7 evidencias de que el Hijo es mayor que los profetas y mayor que los ángeles, sí podemos deducir que el Hijo, amados, es el mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Y es el profeta, el Hijo, a través del cual Dios ha hablado su palabra final a los hombres. Él es el sacerdote que ha llevado a cabo una tarea perfecta de purificación de pecados, y Él es el Rey que se sienta a la diestra. Estas 3 evidencias, pues ahorita las vimos. Dice que nos habla a través del Hijo en estos últimos días. Entonces, Él es el profeta, ¿verdad? Y luego se nos dice que nos limpió de nuestros pecados, ¿verdad? En el verso 3, o nos purificó de nuestros pecados. Y al final del verso 3 dice que se sentó a la diestra de Dios. O sea, a la derecha, ¿verdad? Ay, necesito cambiar de... Ok. Parece que aquí tengo otro, Ezequiel, gracias. Sí, mira. Entonces, aunque no nos dice que es el mediador, podemos deducir, ¿verdad? Deducimos que el Hijo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué es de suma importancia esto? ¿Por qué quiere dejar bien en claro esto el autor de Hebreos? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a leer los versos, ¿verdad? 4 al 14, aquí está en rojo, ¿verdad? En sus hojas. Versos 4 al 14, evidencias que dan validez o que validan al Hijo como Dios mismo, su supremacía sobre todo ser. Entonces, dice el verso 4, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de todos ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Todas estas frases que vemos aquí que Dios le dijo, hermanos, que tienen unas corchetitas aquí, son referencias al Antiguo Testamento. O sea, el escritor de Hebreos, cada vez que dice que Dios le dijo al Hijo, nos va a llevar a un pasaje, ya sea en los Salmos, a un pasaje mesiánico, recordando lo que dijo, ¿verdad? Entonces dice, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo, y hoy he llegado a ser tu Padre. Dios también le dijo: yo seré tu Padre y él será mi Hijo. Verso 6. Además, cuando trajo a su Hijo supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice: Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas un cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste el cielo. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Verso 13, además Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Verso 14, por lo tanto los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. ¿Se fijan cómo también aquí creo que da 6 referencias el escritor de Hebreos, y esas 6 referencias están en el Antiguo Testamento, cómo Dios el Padre le dijo cosas al Hijo que nunca le ha dicho a nadie más? Y la pregunta es, ¿por qué hace tanto énfasis el escritor de Hebreos de decir: Dios nunca le dijo a un ángel lo que le dijo al Hijo, y Dios nunca le dijo a un ángel lo que le dijo, ¿verdad?, a Jesús, y Dios no le prometió a un ángel lo que le prometió a Jesús? ¿Por qué hará tantas veces énfasis, verdad, el autor de Hebreos? Y ahorita vamos a verlo, hermanos. La supremacía de Cristo es una doctrina sobre la autoridad de Jesús y su naturaleza divina.
Supremacía, hermanos, prácticamente, si lo queremos poner en una manera sencilla, la supremacía de Cristo es afirmar que Jesús es Dios, o sea que Jesús es lo más alto, lo más sublime, que está por encima de todos y de cualquier cosa. Esa es supremacía, ¿verdad? Ser superior. Entonces, una definición de supremacía en el diccionario es lo más alto en rango y autoridad, lo más alto en calidad, o sea, lo más bello, lo más hermoso, lo más puro, lo más santo, lo más poderoso, todo lo mejor y lo más bueno, lo más excelente, eso es supremacía. Ningún ángel es como Jesús, ningún profeta es como Jesús, ningún principado es como Jesús, en ningún aspecto. Él es el superior, Él es el mayor, ¿verdad? Él es lo máximo. Entonces, básicamente, hermanos, no hay nada mejor que el Señor Jesucristo, no hay nada mejor que el Hijo, nada. Lo supremo, hermanos, de algo es lo máximo. Jesús es lo máximo en poder, en gloria, en autoridad, en importancia, en belleza, todo. El Hijo, ¿verdad?, tiene esa importancia. Y aquí, hermanos, cuando dice que se sienta a la diestra de Dios, ¿verdad?, la misma exaltación, o sea, la forma en que Dios exalta al Hijo, lo coloca, hermanos, fíjese muy bien, superior a los ángeles. Es una supremacía que se muestra no nada más por la posición donde Él está, sino por el título o el nombre que se le da. Una cosa es que Él está sentado, ¿verdad?, a la diestra de Dios, y otra cosa es que aparte de estar donde está en su posición, el Padre le haya dado un título, un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre es? Hijo, el unigénito Hijo de Dios, el único en su género. Todos somos hijos de Dios, pero Cristo es el unigénito, el único en su género. No hay otro como el Señor Jesucristo. Es el mismo Dios, es Dios mismo en Hijo, en la conformación, ¿verdad?, de el Hijo. Entonces, entendamos, amados, que una de las cosas que dice aquí, ¿verdad?, en el verso 4, dice, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Quise poner los nombres de algunos ángeles para ver su significado, pero bueno, no los puse, pero por ejemplo, Miguel, ¿verdad? Miguel significa quien como Yahweh, quien como Jehová. Quien como Jehová, es lo que significa Miguel, ¿verdad? Gabriel, si alguien puede consultar, no recuerdo ahorita quién es Gabriel. Tenemos que entender que cada nombre, hermanos, Joel, Emanuel, la terminación él está haciendo una referencia a Dios, ¿sí? Por eso todos terminan en él: Miguel, Gabriel, Joel, Manuel, ¿sí? Ezequiel. Por eso todo, Daniel, ¿verdad? El amado de Dios, el escogido de Dios, todo tiene nombre, pero el Hijo es un nombre superior a cualquier otro nombre, porque es referente, ¿verdad?, directamente a Dios. Su nombre, hermanos, es más que excelente que el de ellos. Su nombre puede ser tomado del contexto del verso 4. O sea, cuando leemos el verso 4, uno dice, ¿y cuál nombre le dio? Porque dice, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. ¿Cuál nombre le dio Dios a su Hijo? Pues el título de Hijo. Sí, porque, sí, fortaleza de Dios, gracias. Fortaleza de Dios, Miguel es quien como Dios, y así si usted empieza a ver los nombres, todos hacen una referencia, ¿verdad?, hacia el Señor. Pero el nombre que Dios le dio, también esto se menciona, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, ¿verdad?, que es Filipenses capítulo 2, donde dice, por lo cual, cuando dice, y se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y entonces sería, ¿cuál nombre le dio a Jesús? Que es más excelente, más grande que cualquier otro nombre. Pues Hijo, tú eres mi Hijo, yo soy tu Padre. Tú eres el Hijo, ¿verdad?, el unigénito Hijo de Dios. Entonces,
Hijo, hermanos, es el nombre que Dios le dio. Este es el nombre que ha heredado, Hijo de Dios. Pero esto no significa que no fuera suyo antes de su exaltación. Aquí vamos a ver un poquito, hermanos. Recuerden que nosotros nos regimos por el tiempo, ¿verdad? Nosotros no podemos concebir vida sin tiempo, porque nacemos y morimos, ¿verdad? O sea, nosotros siempre nos regimos por el tiempo. Todo tiene un inicio, ¿verdad? Y un final. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos, ¿verdad? ¿Qué es finito? Que se puede contar. Pero Dios es atemporal. El prefijo atemporal quiere decir no, o sea, sin tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que Dios le dio el nombre de hijo, no quiere decir como que Jesús nació y entonces Dios le dio ¿qué? Un nombre, sino que el Hijo siempre ha existido junto con el Padre, ¿verdad? El Hijo ha existido junto con el Padre. Y el Espíritu. Siempre. O sea, no quiere decir como que a partir de que Jesús nació, entonces Dios lo llamó hijo aquí en la tierra. No. Ese nombre lo ha llevado desde siempre. Él es el principio, Él es el final. Él es la gloria de Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. ¿Sí? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era con Dios en el principio. O sea, aunque el Padre le dijo, tú eres mi hijo, y le dio un nombre, no significa, hermanos, que lo hizo ya cuando Jesús vino aquí a la tierra. No, ese siempre ha sido, ¿verdad?, el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo. Como el Padre, ¿verdad?, también nosotros lo nombramos, o como el Espíritu. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno mismo, ¿verdad?, desde siempre. Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos de eternidad, en realidad, hermanos, la eternidad es atemporal. O sea, en la eternidad no existe el tiempo. ¿Sí? Es algo que nosotros no podemos captar. Porque, como le digo, nosotros siempre tenemos ¿qué? Día, noche, horas, vida de nacer y morir. Pero cuando nos dicen, no, es que allá no hay sol ni luna porque no hay necesidad de día y noche. Siempre es día. Y no hay horas, y no hay años, y no hay meses. Y vamos a existir por siempre y para siempre. Se nos empieza a quemar la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, no. Bueno, tenemos que entender, ¿verdad? El Señor así es. Entonces, Él ha sido el Hijo desde el principio. Pero hay un momento que le llamamos, hermanos, la exaltación del Hijo. ¿Cuándo se da la exaltación del Hijo, hermanos? Cuando dice ahí Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 2. Inclusive una de las oraciones en Juan, creo capítulo 17, el Señor dice, Señor, devuélveme la gloria, ¿verdad?, que yo tenía contigo. O sea, exáltame otra vez. Filipenses capítulo 2, versos 2 en adelante, Pablo dice, verso 5 en adelante dice, hey, hay pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Empieza a hablarnos. Y luego en el verso 6 dice, aunque era Dios, o sea el Hijo,
no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Aquí estamos hablando ya del Hijo encarnado, ¿sí? El Hijo se encarna, ¿verdad? Cuando digo se encarna es que toma forma humana, ¿verdad? Se encarna, viene al mundo. Eso quiere decir que Él se humilla a sí mismo. Nadie lo humilló, nadie lo obligó, nadie le pidió. Él lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su único Hijo. Él lo dio. El Hijo se encarna, se humilla a sí mismo, lo que estamos viendo en Filipenses. Dice, en cambio renunció a sus privilegios, adoptó la posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Y luego el verso 9, aquí es donde le llamamos la exaltación del Hijo. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. No es que Jesús, hermanos, cayó de la gracia de Dios, sino que Él temporalmente renunció a su gloria. Y por haber realizado la obra de redención, o sea, de volvernos a comprar con su sangre, hermanos, entonces no hay un sacrificio, una demostración de amor, no hay un acto más sublime, más hermoso que lo que el Señor hizo. ¿Sí? No hay. Podemos decir, la mamá puede decir, ¿cuándo nacieron mis niños? No. No hay un acto de amor más grande, más sublime, que haberse entregado, humillado por amor y habernos purificado, hermanos. Porque Él obedeció al Padre y porque Él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, entonces el Padre lo exalta. Vamos a ponerlo así. Una cosa es que tengas, aunque no merezcas, fama, dinero, respeto, lo que tú quieras. Pero otra cosa es que te lo ganes. ¿Sí? De por sí, Dios es Dios y se merece, hermanos, toda gloria y honra. Pero no nada más porque es Dios se la merece, sino porque Él demostró que se lo merece. ¿Me entiendes? Al humillarse. Entonces el Padre exalta al Hijo a lo máximo, ¿verdad? A lo sublime. Entonces, amados, aquí es donde vemos que prácticamente el Hijo, ¿verdad? El Padre son uno, han existido, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero hay una posible razón por la cual el escritor de Hebreos desea enfatizar la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Ya que más adelante, si vamos al capítulo 13 de Hebreos, vayamos al capítulo 13 de Hebreos, es decir, ¿por qué hace tanto énfasis? ¿Por qué repite mucho? El escritor de Hebreos es superior a los ángeles y no le dijo a ningún ángel lo que le dijo a él, y al Hijo le dijo esto y a los ángeles no. ¿Por qué lo repite? Porque en el capítulo 13, verso 9, hay un verso muy interesante que debemos, como decía por ahí mi tío padrino Eulalios González Piporro, pare oreja, ¿verdad? Pare oreja. En el verso 9, capítulo 13, verso 9, fíjese. Dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Ah, carambas. Aquí ya está terminando la carta el escritor de Hebreos. Ya dio todos los argumentos por 13 capítulos. Él ya nos habló de la supremacía de Cristo. Cristo es mejor y mayor que los profetas. Cristo es mayor y mejor que los ángeles. Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mayor y mejor que el sacerdocio arónico. Y nos habla tanto, y entonces ya al final nos advierte con este verso. Así que no se dejen cautivar por las ideas nuevas y extrañas. Y la pregunta sería, ¿qué idea
extraña existiría ya en aquel tiempo. Si está recalcando mucho acerca de los ángeles, dé la vuelta a la hojita, por favor. ¿Verdad? Ahí está donde dice, así que no se cautivar. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es esto, ¿verdad? Atemporal. Él es el mismo. Él es el mismo, Él es el mismo, Él es el mismo. Ayer, hoy, por siempre. Así que no se dejen cautivar por nuevas ideas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre alimentos que de nada sirven a quienes le siguen. ¿Por qué da este ejemplo el escritor de Hebreos? Porque precisamente, hermanos, siempre va a haber la tendencia a poner reglas humanas, a poner ciertas doctrinas humanas que hagan más, más sabrosón la vida cristiana. ¿Sí? Los pastores siempre deben andar con corbata y fajados y bien peinados. Y deben orar, oh sacrosanto Señor, desciende desde el cielo, Padre, porque si no, no son pastores. Eso es, hermanos, una regla sobre alimentos de que nada sirve. O sea, es decir, son reglas, son cosas que nosotros ¿qué? Ponemos que no que no sirven para nada. Aquí el enfoque es Jesucristo, que es el mismo que ayer, hoy, por los siglos. No se dejen cautivar por ideas nuevas ni extrañas. ¿Qué pasaba, hermanos? Tal vez el énfasis de por qué estaba duro y dale el autor, ¿verdad?, de Hebreos con la superioridad de Cristo sobre los ángeles es para combatir o para evitar una falsa doctrina que ya existía en ese tiempo, la adoración a los ángeles. Ya en aquel tiempo se adoraba a los ángeles. ¿Qué tal ahorita? Con ahí tienen el arcángel Miguel, ¿verdad? Y de niños, nuestras sacrosantas abuelitas nos enseñaron esta oración. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Verdad? ¿Por qué orar a los ángeles? ¿De dónde salió esa idea? Aquí en Colosenses, ya el apóstol Pablo advierte a la iglesia en Colosas. Pablo les dice, no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Pablo estaba diciendo, ajá. Ajá. Bueno, no dice que te guarden y te acompañen, dice que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen. Pero no, esa es una bendición que nosotros damos, ¿verdad? Que los ángeles del Señor te acompañan. Pero no dice en ninguna parte que bendigamos con una bendición donde invoquemos a los ángeles. No la hay. En la palabra no la hay. Ahí la escritura donde dice el ángel de Jehová, pero ese ángel de Jehová es el mismo Jehová, ¿verdad? No es un ángel Miguel, Gabriel, Rafael, Reuel, no es ninguno de esos Ezequiel. Pero ahorita vamos a ver eso. Por eso el apóstol Pablo está advirtiendo y quiere poner a Cristo superior ¿a quién? ¿Por qué? Porque ya estaba el culto a los ángeles, hermanos, en aquel tiempo. Ya estaba esa falsa doctrina donde, ahorita vamos a verlo, prácticamente, ¿verdad?, había un concepto muy elevado sobre los ángeles. Los judíos tenían ese concepto sobre los ángeles. En los primeros versos, hermanos, del capítulo 1 de la carta a los Hebreos, el autor se ocupa de demostrar la superioridad de Jesús sobre los profetas. Ahora, en los siguientes versos, propone demostrar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y tal vez la razón de hacerlo es por la importancia que el pensamiento judío le daba a los ángeles. Lo mismo que el pensamiento judío le daba a los profetas como Moisés y como Elías. ¿Se acuerdan? Que les dije, como Moisés fue el que recibió la ley de Dios y Moisés estuvo 40 años en la presencia de Dios hablando con él. Entonces, Moisés inclusive les dije que reflejaba el brillo de la gloria de Dios, que hasta mejor tenía ya que taparse con un velo para que lo pudieran ver. Entonces Moisés era exaltado, ¿qué?
casi como si fuera el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, es lo primero que quiere eliminar, ¿verdad?, el escritor de Hebreos. No que Moisés no fuera importante, pero no es más importante que el Hijo, y no es más profeta que el Hijo. Ahora, le continúa con el mismo hilito. Ahora vámonos con los ángeles. Empieza el escritor de Hebreos a tomar la problemática que existía. Acuérdate cómo se llama la carta: Hebreos, o sea, a los judíos. Lo que tenían muy arraigado como religión, lo que tenían muy arraigado como fe, el escritor de Hebreos quiere, hermanos, ¿verdad?, enseñar de manera correcta y quitar, ¿verdad?, de la mente de ellos esa antigua y mala manera de seguir la fe en Dios. Entonces empieza a quitar, ok, Moisés es importante, pero no más que Cristo. Elías es importante, no más que Cristo. Ahora, los ángeles son importantes, pero no son superiores ¿a quién? A Cristo. Aquí es donde entonces, hermanos, los judíos consideraban cada vez más a los ángeles como mediadores entre Dios y los hombres. Ya que el Señor había dejado de hablar por medio de los profetas algunos cientos de años atrás, creció la creencia en que los ángeles eran el único puente entre Dios y la humanidad. Acuérdese que empieza el libro de Hebreos. Dios nos ha hablado muchas veces y de diversas maneras. ¿Por quién? Por los profetas. Pero de repente Dios ya no habló por los profetas. Cuando usted ve, ¿verdad?, aquí el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. De Malaquías a Juan el Bautista, que es el último profeta que Dios levanta, pasan 400 años de silencio, se le llama, ¿verdad? Por 400 años, hermanos, no hubo profecía de Dios a los hombres. Ahí se le llama los 400 años de silencio. Dios no habló por los profetas, habló por el profeta Samuel y por Ezequiel y Daniel, Isaías, Jonás, Moisés. Habló por muchos profetas, muchas veces, pero de repente, ¡pum!, ya no habló Dios. Entonces, ¿quiénes son los únicos que seguían trayendo los mensajes por parte de Dios? Los ángeles. Estamos hablando de este tiempo, ¿verdad? Entonces empieza un pensamiento en los judíos. ¿Sabes qué? Pues los que interceden o los que traen mensajes de parte de Dios a nosotros son los ángeles. Y también creían que los ángeles elevaban nuestras oraciones ¿a quién? A Dios. Entonces empieza esa creencia, hermanos, y de ahí viene invocar a los ángeles. Sí, sí, dice, Él enviará a su ángel, pero para proteger, no para interceder, no para mediar. Sí. Sí, los ángeles del Señor te acompañan. Es correcto decir, lo que no es correcto es invocar a los ángeles. Eso es donde el escritor de Hebreos quiere quitar esa idea, ¿verdad?, de la cabeza de los judíos. Ajá. Yo me quedo pensando que una de las prácticas mías al final del día es, Padre, que tus ángeles campen alrededor de nosotros. Pero ahí estás invocando al Señor, que Él envíe sus ángeles. No estás invocando a los ángeles que vayan. ¿Me entiendes? Porque se mencionan. Es que invocar, hermana, quiere decir, oh Miguel, ven y protege. Eso es invocar. Mencionar es otra cosa, ¿verdad? Que Dios menciona es otra cosa, pero en ninguna parte de la palabra se nos enseña o se nos dice que invoquemos a los ángeles. No, no.
Sí, ahorita lo vamos a ver eso al final. De Dios y de los hombres. Sí, aquí otra vez, fíjense, aquí el argumento es el culto a los ángeles. Está mal. ¿Qué es el culto a los ángeles? Tener fe en los ángeles, invocar a los ángeles, adorar a los ángeles, clamar a los ángeles, darle adjudicarle un milagro a un ángel. Eso es lo malo, todo eso es el culto a los ángeles. O sea, donde ahí, ¿verdad? Arcángel Miguel, guárdame. Eso es lo que el escritor de Hebreos quiere quitar, ¿verdad? De la mente de los judíos, hermanos. ¿Por qué? Miren por qué. Vamos ahí a Hechos capítulo 7, ahí está casi un poquito arriba, ahí en la hojita. Ok. Nada más voy a leer esto. Ya que el Señor había dejado de hablar por medio de los profetas algunos cientos de años atrás, creció la creencia que los ángeles eran el único puente entre Dios y la humanidad. ¿Cómo podemos argumentar que ellos creían esto? Pues aquí en Hechos capítulo 7, verso 53, está dando una advertencia. El escritor dice: hey, deliberadamente sus antepasados desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que ésta la recibieron de manos de ángeles. O sea, si nos vamos a Éxodo, Éxodo no dice que Dios envió un ángel a darle la ley a Moisés. Dice que Dios mismo le dio a Moisés la ley. Sí. Pero aquí la creencia es que Moisés recibió la ley de mano ¿de quién? De los ángeles. Hechos capítulo 7. O sea, aquí está presente este famoso culto a los ángeles. Aquí ya se le está adjudicando a los ángeles cosas que la palabra de Dios no dice que hacen. ¿Sí? Entonces, sabemos que Dios le dio la ley directamente a Moisés, hermanos, en el monte Sinaí. Pero para los tiempos de los apóstoles, los judíos consideraban que Dios había dado su ley a los ángeles para que después los ángeles se la dieran a Moisés. Y esto nos da como resultado que el entendimiento de los judíos en ese momento era que Dios no se comunicaba directamente con los hombres, sino que utilizaba a los ángeles para comunicarse con los hombres. O sea, como que nos está tratando de decir que Dios mediaba, o sea, Dios intercedía a través de los ángeles. Y ahí es donde en esta creencia, hermanos, si usted se pone a investigar y a ver, no puedo poner todo, hermanos, porque sería muy extenso el estudio en cosas innecesarias, porque esto de los ángeles nada más quería darle una repasadita para que ustedes supieran por qué el escritor de Hebreos insiste mucho. Pero prácticamente los judíos, ahorita vamos a leerlo, haga de cuenta, creían que los ángeles eran como las mascotitas queridas de Dios, y que Dios no hacía nada sin sus mascotitas. Y entonces prácticamente los ángeles eran como que le susurraban a Dios: ándale Diosito, regálale a Juan lo que quiere, lo que está pidiendo, y ay, sí, se lo voy a mandar a Juan lo que me está, porque tú me lo estás diciendo, angelito. Así como que era un pensamiento un poco así. Entonces ahí es donde el escritor de Hebreos está muy celoso y dice: no, o sea, Cristo es superior. Si vas a pedirle al Dios por medio del Hijo. El que te va a proteger es el Hijo, el que te va a salvar es el Hijo, no los ángeles, ¿verdad? Entonces aquí es donde prácticamente, hermanos, no nada más los convirtieron en mensajeros de Dios, sino que también los judíos los convirtieron en mediadores de Dios y los hombres. Aquí las palabras ángeles que tú puedes encontrar en la Biblia son dos. En hebreo es malakim y en griego es angelión. En los dos idiomas bíblicos significa lo mismo: mensajeros. Mensajeros. A María, a José, a los padres de Sansón. Hay muchas veces, ¿verdad? El Señor envía a sus ángeles a dar mensajes, pero no interceder. La función o el ministerio de intercesión es otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, entonces, hermanos,
que prácticamente se creía que los ángeles eran realmente los instrumentos que Dios usaba para enviar su palabra y hacer su voluntad en el mundo de los seres humanos. Que hasta cierto punto es correcto, es cierto. Los ángeles tienen una función en toda la creación de Dios, pero no la función de ser mediadores. O sea, no la función de rogar por tu alma, perdonar tus pecados, llevar tus oraciones a Dios. No es la función de los ángeles, pero se les estaba dando esa función, hermanos. En aquel tiempo se creía que lo hacían. Y miren, en el último párrafo, ¿verdad?, se decía que los ángeles estaban hechos de una sustancia etérea. Etérea quiere decir, hermanos, que no se siente, pero que se ve. Es algo etéreo, ¿verdad? Semejante al fuego. O sea, por el fuego tú lo puedes ver, ¿verdad? Pero pues prácticamente, ¿verdad?, la luz del sol la puedes ver, pero pues no la puedes tocar, ¿verdad? O sea, se creía que era algo etéreo, ¿verdad?, que eran de una materia etérea como la luz. Fueron creados, es lo que se cree, ¿verdad?, los judíos, en el segundo o en el quinto día de la creación. Se creía que no comían ni bebían ni tenían hijos. A veces se creía que eran inmortales, o sea, que nunca pueden morir. Pero estamos diciendo se creía, no estoy diciendo que la Biblia dice que. Estoy hablando del pensamiento judío, ¿sí? Prácticamente, hermanos, por supuesto Dios puede aniquilar a los ángeles, pero había otra creencia acerca de su existencia que ahora vamos a ver. Algunos de ellos, los serafines, querubines, ¿verdad?, estaban siempre alrededor del trono de Dios. Lo menciona Apocalipsis, ¿verdad?, que había serafines, querubines. Se creía, hermanos, que estos serafines, querubines, como estaban cerca del trono de Dios, tenían más conocimiento que los hombres, sobre todo acerca del futuro, pero no porque ellos fueran inteligentes o sabios, sino porque eran chismosillos. O sea, como estaban ahí cerca de Dios, escuchaban los planes ¿de quién? De Dios. Entonces por eso podían dar mensajes del futuro y todo. O sea, aquí era una cosa así medio esotérica, hermanos. O sea, como creencias muy raras que había, ¿verdad?, ya en aquel tiempo acerca de los ángeles. Como que ellos podían oír detrás del velo, detrás de la puerta de Dios, ellos podían, ¿verdad?, escuchar. Se les consideraba, hermanos, como un séquito, o sea, como los seguidores, como les digo, como las mascotitas de Dios ahí, ¿verdad?, como la familia de Dios. También se les consideraba a veces como la corte de Dios, o sea, como que Dios está aquí diciendo, a ver, vamos a sacar con mano poderosa a Israel de Egipto. ¿Cómo ven ustedes? Y como que ellos, no, yo pienso que sí, no, yo pienso que no, ¿verdad? Así como que se les consideraba como que era consejeros de Dios, sí, haz de cuenta, ¿verdad? Como que Dios les pedía a ellos consejos. ¿Por qué se creía esto, hermanos? Génesis capítulo 1, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces como que dicen, Dios le está hablando ¿a quién? A los ángeles. Les está como pidiendo un consejo, o como que les está diciendo, compartiendo, vamos a hacer nosotros, ustedes y yo, al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Yo creo con todo mi corazón que aquí el que está hablando es el Padre, el Hijo y el Espíritu a sí mismo, no hacia los ángeles, sino que el Padre dice al Hijo, vamos a hacer a la imagen y al hombre nuestra imagen y semejanza, no a los ángeles, ¿verdad? Porque los ángeles no se parecen a nosotros. Nosotros nos parecemos al Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, prácticamente, sí, en la Biblia notamos que los ángeles tienen diferentes obligaciones. Como le digo, hay muchos ángeles, sobre todo en el Apocalipsis, podemos ver que prácticamente los juicios de Dios son hechos por medio de la ayuda de los ángeles. No que Dios necesite su ayuda, sino que Dios les da una función. Si tú lees el libro Apocalipsis, dice, y entonces el ángel que tenía, ¿verdad?,
el rollo en la mano, dijo: ¿quién es digno de abrir este rollo, verdad? Y entonces un ángel sonó la trompeta, y el otro ángel, verdad, entonces abrió el abismo, y otro ángel puso su pie, verdad, en el mar, y se murieron los peces. Y otro ángel entonces pasó la hoz de Dios y cegó a los, o sea, como quien dice, vemos a los ángeles en una participación muy activa en el mundo espiritual. Sí, claro que sí, pero no en la forma en que en aquel tiempo los judíos pensaban acerca de los ángeles. Y aquí es donde es muy insistente entonces, amados, el escritor de Hebreos, de decir que Cristo es mayor, superior a los ángeles. ¿Sí? Y aquí vemos, por ejemplo, traían los mensajes, ya hemos dicho, de Dios a los hombres, y después desaparecían. Ahí está Jueces 13:20 como una referencia. También intervienen por orden de Dios en los acontecimientos de la historia. Si vamos a Segunda de Reyes, es muy interesante, hermanos, este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 19. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Ah, caramba, así como que. Segunda de Reyes 19:35. O sea, un ángel bajó y le quitó la vida a 185,000 soldados. No nada más daban mensajes, también mochaban cabezas. Cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, dice que el Señor Jesús, como hombre caminando con otros 2 hombres, Abraham los vio desde lejos y se inclinó hacia él, les ofreció comida, se sentó y dijo Dios: esconderé a Abraham, mi amigo, que voy a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces le dijo a los 2 ángeles que venían con él: adelántense. Y los ángeles se fueron, no volando. La única parte donde se nos dice que los querubines tienen alas son los querubines, no los ángeles. Ninguna parte dice que los ángeles tienen alas. Eso es otro mito de una leyenda urbana, ¿verdad? Fíjese bien, hay diferentes tipos de ángeles: serafines, querubines, ángeles, arcángeles. No se nos dice que los ángeles tienen alas. Siempre que se menciona a un ángel es como un hombre, a lo mejor con gloria, o sea, con luz, resplandor, pero no con alas. Entonces aquí es bien claro, ¿verdad? Abraham los vio como hombres, y estos 2 ángeles, ¿cuál fue su trabajo? Hacer descender fuego del cielo y destruir las ciudades. Casi los ángeles, hermanos, si usted los ve en la Biblia, hacen 2 cosas: dar mensajes o destruir. Claro, siempre, ¿verdad? También vemos al arcángel Miguel peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, otra vez peleando. Cuando el profeta Daniel menciona en Daniel capítulo 9, cuando se menciona, Gabriel le dice a Daniel: Daniel, tu oración fue escuchada desde el primer día, pero es capítulo 9, verso 20 en adelante, es Daniel dando un testimonio de sí mismo. Él estaba orando, estaba confesando pecados por su pueblo, estaba orando. Y lo dice: yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén en su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en una visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde, y él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Aquí hay otro trabajo de los ángeles. Daniel capítulo 9, verso 22, es del 20 en adelante. Verso 22, fíjese, aquí el ángel fue enviado para dar percepción y entendimiento, no nada más un mensaje, o proteger o destruir,
¿Se fijan cómo si hay diferentes funciones que los ángeles tienen? Dice verso 23, en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela porque eres muy precioso para Dios, presta atención. Y ya empieza a darle, ¿verdad? Algunos, ¿cómo se dice? Algunos, sí, profecías. Ahora, un poco más adelante, en el capítulo 10, verso 12, en otro tiempo de oración de Daniel, dice, entonces Gabriel me dijo, ok. Ok, desde el 9 dice, capítulo 10, verso 9. En otra vez que Daniel estaba orando y teniendo una visión, dice, entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé. ¿Se fija cómo dice cuando vi que el hombre hablaba? Cuando oí que el hombre hablaba, o sea, no lo menciona como alguien con alas, sino como un hombre. Quedé tendido con el rostro en el suelo. En ese momento una mano me tocó y temblando me levanté y me puse sobre mis rodillas. Entonces el hombre me dijo, otra vez el hombre, Daniel, eres muy precioso para Dios. Se fija cómo la imagen del ángel es un hombre, no es alguien con alas. Dice, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte, pero lo interesante es en el verso 12. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia, o la potestad, ¿verdad?, del reino de Persia, me impidió el paso. Entonces vino en mi ayuda Miguel, uno de los arcángeles de Dios, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. ¿Cómo pelean los ángeles, hermanos? No son como con espadas así. Con palabras. No tienen un cuerpo, o sea, que un ángel agarre una espada y le corte la cabeza a otro ángel, pues no tienen sangre, son etéreos, o sea, son espíritu. No hay razón para que saque una espada. Lo que hacen es invocar el nombre del Señor, declarar cosas. Inclusive te acuerdas cuando dice que Miguel y Satanás, dice, estaban disputando por el cuerpo de Moisés. Miguel no profirió ninguna maldición sobre Satanás, sino que dijo que el Señor te reprenda. O sea, no que Miguel le andaba dando acá a Satanás, hermanos. No sé cómo, pero al parecer ellos claman. No sé cómo pelean, pero aquí el entendimiento es esto, hermanos, ¿verdad? De entender que aunque los ángeles son poderosos, tienen una función, son seres siervos de Dios, son sirvientes nuestros. O sea, no están para mediar por nosotros, están para servirnos a nosotros, de muchas maneras. Tú puedes ver muchas maneras. Hay otra ocasión cuando creo que es el profeta Balaam, se sube a su burro. Dios le había dicho que no fuera a profetizar. Y la burrita, hermanos, no sé por qué le decimos burros a los tercos. La burrita dice que como desobedeció este profeta, Dios mandó un ángel con una espada, ahí sí dice, para cortarle la cabeza. Y el burro iba viendo al ángel y el burro se sentaba, no quería pasar. Pero como el profeta no podía ver al ángel, le pegaba a la burra, ¿verdad? Dale, burra, dale. Y dice que el camino llegó a un lugar donde había, ¿verdad?, por los dos lados, como yo creo, unos cerros o unos pedazos de piedra, donde nada más estaba muy angostito. Y ahí estaba parado el ángel y la burra ya no quiso, hermanos. Y se enojó el profeta y le dio unos golpes que inclusive Dios hizo hablar a la burra, hermanos. Y este ingrato ni cuenta se dio de su enojo. No dice que se sorprendió porque la burra le habló. Dice que estaba más enojado.
Y luego dice que entonces Dios le abrió los ojos y vio al ángel que estaba ahí listo para zumbárselo, ¿verdad? Vemos muchas ocasiones en que los ángeles intervienen, ¿verdad? Pero el escritor de Hebreos es muy claro. Cristo, el Hijo, es superior a los ángeles, así como el nombre que le dio es superior a ellos. Es decir, en pocas palabras, ¿verdad? Los ángeles son creación, son siervos, son seres, ¿verdad?, limitados. Ninguno es exaltado a lo sumo, ninguno tiene la posición de Dios, no hay que adorarlos, no hay que invocarlos, no hay que tener fe en ellos. La fe es en Cristo, ¿verdad?, en el Hijo de Dios. Y aquí es donde entonces nos empieza a enfocar más y más, ¿verdad?, el escritor de Hebreos en el Hijo, en Cristo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos entonces tener nuestra mente, ¿verdad?, nuestro corazón pleno y completamente en Él. Amén. Continuamos la próxima semana, hermanos. Te damos gracias, perdón. No, adelante, adelante. No, Hebreos. Continuamos con Hebreos. No. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y siempre, Señor, que estamos dispuestos a recibir de ti palabra y enseñanza. Tu Espíritu está dispuesto, Señor, a enseñarnos. No lo sabemos todo, Señor, yo tampoco lo sé todo, Señor, ni pretendo, Señor, pero gracias porque nos das pues ese espíritu de verdad donde podemos nosotros confirmar, Señor, tu voluntad y cómo es que tú anhelas, Señor, que nosotros te conozcamos. Gracias porque no nos hablaste nada más por hombres ni por ángeles, sino tú mismo viniste, Señor, y nos hablaste claramente. Tú eres superior a cualquiera, Señor, y ayúdanos a siempre, Señor, tener nuestro corazón, que tú eres el alto y sublime, bendito Dios. Alabado seas, Jesús. Danos paz, Señor, y danos tranquilidad en esta noche. En tu nombre oramos. Amén.